Comenzamos de nuevo. Entonces, el estudio de hoy es acerca de la resurrección de Jesucristo, en la lección número 7, ¿verdad? Todos trajeron su libro, ¿verdad? Entonces, la idea de esta lección es de acertar con mucha seguridad, como dice el encabezado, la evidencia de la resurrección de Cristo. Entonces, volvemos y la pregunta es, ¿cómo es de que yo voy a afirmarle a alguien de que Cristo resucitó? ¿Verdad? Cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien y le vamos a enseñar de que solamente a través de Jesucristo hay vida eterna y de que solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, yo tengo que estar seguro de lo que yo he creído, ¿verdad? Para enseñarle a otros con seguridad de que este Cristo en el quien yo he creído resucitó y que Él vino a esta tierra. Entonces, la pregunta de muchos es, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Ah? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Verdad? La secta de los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado. La secta de los mormones dicen que Él es un hermano de Lucifer. Es una enseñanza diabólica. Pero ¿cómo es que nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, aseguramos con certeza de que Jesucristo o Jesús no es mitad hombre ni mitad Dios? Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque nuestra doctrina es acerca de la divina Trinidad. Dios es trino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo voy a garantizar esa seguridad de la salvación en cada persona, en lo que yo he creído? ¿Cómo es de que yo estoy seguro de que yo soy salvo solamente a través de Jesucristo? ¿Y cómo es de que yo estoy seguro de que Él resucitó? ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a enseñarle a otros esta doctrina? Y es una doctrina seria, y hay evidencias para mostrarle a las personas de que Jesucristo vino a esta tierra, nació como un niño, creció, dice la Biblia, ¿verdad? Y a sus 30 años Él comienza su ministerio y comienza a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Y en Juan capítulo 14 Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, yo no estaba ahí cuando Él dijo eso, pero está escrito aquí. Y la persona que lo relata fue un testigo ocular, ¿sí? Él no habla de Él aquí. Juan no habla de Él. Él habla de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él está evidenciando, ¿verdad?, de que este Cristo, Él era el verbo, dice en el capítulo 1, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, hay una garantía ahí, en esta enseñanza del apóstol Juan, de que verdaderamente ese Cristo está vivo. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Dígame, hermano. Mire, yo hace algún año y medio me encontré con otra secta más que niega rotundamente que Jesucristo sea Dios. Y bueno, ese texto que usted sacó que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ellos dicen, pero es que no dice Jesucristo. O sea, y está tremendo. Esa secta se llama La Luz del Mundo. Y sí, nomás quería pues también sacarle eso, ¿verdad? Porque, pues, y sí los hay, pero hay pocos textos que dicen así específicamente, Jesucristo
es Dios, el cual es bendito por los siglos, dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad? O sea, claramente. Pero ¿verdad? Simplemente Claro. Ahora, alguien que me busque la primera carta a los Corintios, capítulo 15, para mostrar de que aún el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles y quien también lo vio, pero él lo vio ya glorificado. Bendito Dios. me gustaría invitar a ese tipo a esta clase, mi hermano. Están dispuestos a debatir. Entonces, Primera de Corintios, ¿qué, hermano? capítulo 15. Mire, esta es la garantía de este evangelio que nosotros predicamos. El apóstol Pablo aquí habla claro. Y cuando nosotros presentamos este evangelio, lo tenemos que hacer con seguridad y con la autoridad que el Señor nos ha delegado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu y lo tenemos. En aquellos tiempos antiguos, Daniel no tenía el Espíritu, pero él sabía en quién había creído. Misael, Ananías y Azarías, los tres amigos de Daniel, ellos tenían una convicción. No tenían el Espíritu Santo, pero ellos tenían la convicción de que habían creído en un Dios vivo. Y le dicen a Nabucodonosor, escucha, oh rey, ¿sí? No vamos a discutir contigo, pero si tú quieres meternos al horno de fuego, hazlo, porque nosotros sabemos de que Él nos puede librar de tu mano. Pero si no fuera así, estamos dispuestos a morir. ¿Qué convicción es, no? Amén. ¿Qué convicción es esa? Entonces, quiere decir que si ellos estaban convencidos de en quién habían creído, usted y yo tenemos que estar más convencidos, ¿verdad? Porque usted y yo tenemos el Espíritu y tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra es eficaz y es como una espada de doble filo, dice que traspasa hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas. Entonces, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios nos relata el verdadero evangelio, el que el apóstol Pablo recibió directamente ¿de quién? Del Padre. De Jesucristo. Entonces, leámoslo. ¿Qué dice el primer versículo? Lea con voz de trompeta, César. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, es el cual también hermano, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí déjemelo, papá. Entonces, el apóstol Pablo nos está relatando aquí algo que es con toda seguridad, ¿sí? Él no está diciendo yo creo o yo pienso, no, él está afirmando. Y en primer lugar él afirma, dice, acerca de este evangelio, ¿sí? De la resurrección de los muertos, dice el encabezado, aquí en el capítulo 15. Y él dice, además, yo les declaro, hermanos, ¿qué les declara él? ¿Sus pensamientos? No. ¿Cuentos? ¿Chistes? No. Yo les declaro el evangelio, ¿sí? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ustedes ya lo recibieron, ¿sí?
en el cual también perseveráis. Ellos ya perseveraron, ¿sí? Y luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea que esta palabra hay que retenerla, hay que atesorarla, hay que creerla, ¿sí? Este es un tesoro. Dice el Salmo 19 que es mucho más que el oro, dice, y que la miel, y más, dice, que mucho oro. La palabra es más que un tesoro de reliquias costosas en esta tierra. Es mucho más valiosa, ¿verdad? Entonces hay que retenerla, dice. La palabra que os he predicado, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sí? Ahora, habrá mucha gente que se congrega en donde quieran congregarse, pero no hay la retención de la palabra en sus vidas. O sea que todavía no ha habido una conversión, ¿verdad? Entonces, para poder retener esta palabra, quiere decir que el hombre que retiene esta palabra y que luego la predica y la enseña, quiere decir que él es un hombre que ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, muchos se podrán preguntar, ¿y cómo es de que muchos caen? ¿Y cómo es de que muchos se vuelven al mundo? Acuérdese de la enseñanza de la oruga, de que la oruga nace como gusanito y dice que sufre un tremendo dolor para convertirse en una mariposa, pero esa mariposa jamás vuelve a ser gusano. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, es imposible que vuelva como el perro a comerse su mismo vómito, ¿verdad? Hay una garantía en Cristo Jesús. Entonces, quiere decir que el que verdaderamente ha nacido de nuevo, es imposible, ¿verdad?, que pueda volver, como el perro, dice Pedro, a comerse su mismo vómito, ¿verdad? O sea, pero entonces quiere decir que un cristiano no puede caer. Claro, no estamos exentos, nadie está exento, ¿verdad? Dice Juan que el que dice que ya no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces, no estamos exentos de cometer pecado y esto no se le debe llamar error, ¿sí? Porque nadie comete errores, cometemos pecados, ¿sí? No son errores. Algunos dicen, ay, cometí un error. No, pecaste. Si nosotros vemos el libro de Daniel en el capítulo 8 y 9, nosotros podemos ver cómo Daniel se presenta ante el Señor y él comienza a orar por su pueblo, por sus hermanos, y él se incluye en esa oración. Él no dice, oh Señor, mis hermanos, mi pueblo pecó contra ti. No, hemos pecado, dice. Perdónanos de nuestras iniquidades. ¿Sí? Daniel se incluye en la oración. Entonces Daniel no era hijo de Dios. Claro, pero es que él sabía que nuestra naturaleza es pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza desde el principio. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y él lo sabía, el apóstol Pablo lo sabía. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Porque lo que yo no quiero hacer, eso hago, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Quiere decir que el apóstol Pablo está asegurando de que solamente a través de Jesucristo él puede ser limpiado, él puede ser restaurado, él puede ser declarado justo delante de Dios el Padre, ¿verdad? Tremendo. Entonces, él está afirmando en este pasaje de que primeramente, dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, el Evangelio. ¿Sí? Primero, les he enseñado lo que yo recibí, el Evangelio. Y después dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. ¿Se da cuenta? Hay una afirmación aquí. Pablo está afirmando de que él murió, ¿sí? De que fue sepultado, pero que también resucitó. Hay una garantía, hay una seguridad de que él resucitó. Entonces,
La clase es acerca de eso, de la resurrección de Cristo. Entonces nosotros estamos aprendiendo de que nosotros tenemos que hablar con seguridad este evangelio, que también a nosotros, cada uno individualmente, se nos ha enseñado, ¿verdad? Se nos ha enseñado y se nos sigue enseñando, y la firmeza de que se nos ha enseñado este evangelio es de que también nosotros sabemos de que Cristo murió, ¿verdad? De que Cristo fue sepultado, de que Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo es que tú afirmas eso? Lo está diciendo aquí Pablo. Pero tú no lo viste, tú no viviste en ese tiempo. Es que esto es fe. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces, esta es nuestra fe. Yo nunca lo vi y no necesito verlo para creer, como dijo Tomás, ¿verdad? El Dídimo. Digo, hasta que yo no vea. Y Jesús se le apareció. Mete tu mano. Mételo aquí. Entonces dijo, Señor, mi Dios, Señor mío. Él afirmó que Él era su Dios, Señor mío. Pastor, ¿quiere comentar algo? No, estoy recibiendo. Señor, dice Tomás. Dios mío, él afirmó que Él era su Dios. Solo hoy podemos ver, ¿verdad?, de que Cristo acepta la adoración porque Él es Dios. ¿Sí? Si Él no hubiera sido Dios, Él hubiera dicho como aquel ángel que le dijo a Juan, no, párate, yo soy igual que tú. Cristo hubiera hecho eso, pero Él aceptó la adoración. Él aceptó, ¿sí? Él la recibió. Entonces, hay muchos pasajes donde Él, como cuando llega a buscarlo para apresarlo, y preguntan por Él, y Él dice, yo soy. Y dice que todos cayeron a tierra cuando Él dijo, yo soy. ¿Con qué autoridad Él lo dijo? ¿Eh? Tremenda autoridad la del Señor. Y ese yo soy es con lo mismo que Él se le presenta a Moisés allá en la zarza, cuando Moisés le dice, Señor, ¿y qué nombre les voy a dar yo a tu pueblo? ¿Quién les voy a decir yo que me mandó, que me envió a ellos? Yo soy, diles, yo soy. ¿Sí? Dios mismo dándole ese nombre a Moisés. Yo soy, diles que yo soy te envió. Y luego sigue, mi hermano Uwe, sigue leyendo. ¿Hasta dónde leyó, hermano César? El 8. Toca el 9. Terminó el 8. Del 9 al 15. Porque yo soy el más Con pequeño, voz de trompeta. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tremendo. Dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso él se consideraba el más pequeño, como un abortivo. No se consideraba digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Pero es que no es como uno quiere. Es que las cosas Dios las hace como Él quiere, ¿verdad?
Ahora hay tanto personaje ahí llamándose apóstol, cuando Pablo ni quería llamarse apóstol, ni quería que lo nombraran apóstol, porque eso era tremendo, eso era un tremendo, era mucho para él, ¿verdad? Y él decía, no, yo soy un abortivo, yo no merezco eso, ¿verdad? Entonces, yo perseguía a la iglesia, yo no lo merezco, yo no soy digno delante de Dios, pero él lo llamó así, él quiso que él fuera uno de sus apóstoles, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, ¿sí? Y así habéis creído, dice. Ahora viene lo bueno aquí. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ah? Una falsa enseñanza. Y nosotros nos acordamos quiénes enseñaban eso. ¿Se recuerdan quiénes eran? Los que no creían en la resurrección. Los saduceos. Los saduceos. ¿Sí? Ellos enseñaban y de ahí salían sectas también, ¿verdad? Que enseñaban eso. No, no hay resurrección. ¿Cómo es posible? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cómo estos andan predicando de una resurrección? Si eso no es cierto. Bueno, ellos no lo vieron. Pablo sí lo vio. Juan lo vio. Pedro lo vio. Santiago lo vio. Todos los discípulos y más de 500 personas al mismo tiempo. Dice Pablo, se les apareció a más de 500 personas. Oye, ¿cómo no va a haber evidencia entre 500 personas? Si todavía fuera una sola persona, a lo mejor un poquito de duda, tendríamos un poquito de duda para no creerle. Pero 500 personas hablando lo mismo, ¿sí? Y los apóstoles, ¿verdad? Hablando lo mismo, predicando lo mismo, enseñando lo mismo. ¿Cómo no creer esto? Y hasta el día de hoy lo creemos. Lo creemos porque hay evidencias históricas, ¿verdad? Y hay evidencias, aquí en la Biblia también, ¿verdad? Hay históricas, ¿verdad? Hay evidencias de personas que lo vieron ocularmente. Amén. Y yo pienso que una de las evidencias grandes que puede ver uno el día de hoy, que, o sea, ese evangelio, esa palabra tiene el poder de cambiar a una persona. Correcto. Totalmente, o sea, hoy día. Amén. Así es. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermano. Entonces, estamos hablando acerca de la resurrección, de la seguridad que tiene que tener un cristiano, ¿verdad? Acerca de la resurrección de Cristo y acerca de nuestra resurrección en Cristo si morimos antes de que Él venga por su iglesia. El apóstol Pablo lo aseguraba así. Él decía que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y estarán con Él. Y los que estemos vivos, decía Pablo, porque él, de alguna manera, él pensaba que posiblemente vendría en sus tiempos, ¿verdad? Entonces él decía, los que estemos vivos, nos iremos también con ellos, ¿verdad? Para estar con Él para siempre. Pablo no lo ha visto, no lo vio. Quizás nosotros lo veamos, quizás muramos antes, pero igual vamos a estar con Él para siempre. Ya sea que muramos o ya sea que vivamos, ¿verdad? Entonces, hay una seguridad aquí, dice Pablo. Entonces, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, estamos mal nosotros. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros andar hablando de esto? ¿Verdad? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Entonces, de nada nos serviría a nosotros andar predicando el evangelio. De nada nos serviría a nosotros andar enseñando que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres.
De nada nos serviría a nosotros andar enseñándole a la gente que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? De nada nos serviría a nosotros enseñarle a la gente que si nosotros un día morimos en Cristo, vamos a resucitar Aleluya. cuando Él venga por su iglesia con un cuerpo glorificado, dice la palabra, ¿verdad? Ya no va a ser con porque sangre y carne dice que no pueden entrar al reino de los cielos, pero vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, como el que Cristo tiene, un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, hay una seguridad, sigue diciendo el apóstol Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo. Si es que en verdad no hay resurrección, bueno, somos unos falsos, somos unos mentirosos, ¿verdad? Si es de que no hay resurrección, estamos enseñando una mentira. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo más adelante, en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow. Quiere decir que si no hay resurrección, que si Cristo no resucitó, nosotros vamos rumbo al infierno. ¿Sí? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados todavía, porque en el que nosotros creemos y enseñamos, pues no vive, no está vivo, no está, como nosotros decimos, sentado a la diestra del Padre. Entonces somos los más tontos y torpes, ¿verdad? Por andar enseñando cosas que no son, cosas falsas. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza sería para nosotros! Pero gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que no es así. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo. Entonces, versículo 18. También los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos los cristianos. Miren lo que están creyendo. Pobrecitos, ni saben lo que hablan. Qué miserables son. No, somos los más dichosos de esta tierra. Somos los más felices, como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice. Wow, tremendo. Versículo 19, 20. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Seremos vivificados. Así como Adán perdió todo siendo hombre, Cristo tuvo que bajar, hacerse, humillarse. Solamente haciéndose como hombre se humilló hasta lo sumo. Dios se tuvo que encarnar haciéndose un hombre. Se está humillando por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo no creer esto? ¿Cómo no creer esto? Esta es mi fe. Y esa fe, de ese creer en el que habla la Biblia, ¿verdad? De ahí nadie nos tiene que mover, ¿sí? Nosotros no podemos ser llevados por ningún vientecito ahí de doctrina falsa, que Jesús es un hombre creado, que era hermano de Lucifer, ¿verdad? Que no, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Él se despojó de su gloria.
se hizo hombre, se hizo carne, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Por amor a la humanidad, ¿sí? Entonces, bienaventurados los que hemos creído, bienaventurados los que van a seguir creyendo, porque este evangelio se está predicando y se sigue predicando a nivel mundial por las redes como en este momento. Esto tiene que llegar hasta donde sea posible, ¿verdad? Para que la gente escuche y entienda de que no hay salvación por nadie más, sino solamente a través de Jesucristo, ¿sí? De que solamente a través de Él hay salvación y vida eterna, porque Él mismo lo dijo, y que solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Él. Y luego dice, porque así como Adán dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una seguridad de vida eterna. Pero cada uno dice, en su debido orden. Hay un orden. Cristo, las primicias, Él es primero. Y los que se fueron con Él, ¿quiénes eran los que se fueron con Él? ¿Se acuerdan? Los que estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Las primicias. Y luego dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo en su venida. Dice. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda, ¿cómo dice? Y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Bendito Dios, esto está tremendo. Yo no sé si, yo creo que con esto tenemos y nos podemos ir, ¿verdad? Si no entiende uno esto, si este pasaje no lo entendemos, entonces hay que releerlo otra vez, comenzamos de nuevo. ¿verdad? Pero es que esto está entendible. Yo pienso. Esto está entendible. Esto nosotros ya lo entendemos. Esto usted lo tiene que saber explicar allá afuera. Esto usted tiene que aprender a explicar el plan de salvación. ¿A través de quién? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Tenemos que aprender a hacerlo. Y estar seguros de que solamente a través de él hay vida eterna. Dígame, bro. Yo pienso que, hermano, es importante explicar un poquito acerca de cómo era antes de la venida de Cristo. O sea, que solamente el pueblo de judío era exclusivo para la salvación y nadie más. O sea, pues, es por eso que es importante, pues. Claro. Antes no se podía, ahora se puede. Claro, porque la verdad es que todo el pueblo sabía. El problema es de que dice que muchos quedaron postrados, dice, por falta de fe, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios, Él no quiso que su pueblo pereciera, Él no quiere que nadie perezca, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento es donde dice, en Oseas, ayúdenme si es en Oseas, donde dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Es ahí, no, pastor? Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Jeremías dice que Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, sino que se alabe en esto el que se quiera alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas. En entender a Dios y conocer a Dios. Oseas 4:6, sí, que su pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, estos pasajes, ellos lo leían, hermano, ¿sí? Estaba el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley, ¿verdad? Entonces, si podemos ver nosotros en el libro de Daniel, nosotros vemos cómo Daniel leyó a Jeremías,
¿sí? Daniel leyó a Jeremías, leyó lo que Jeremías escribió. Por eso él comenzó a orar, brother, ¿sí? Y entendió lo que el Señor estaba hablando. Y él comenzó a orar. Y es ahí donde Daniel recibe la visión de parte de Dios a través del ángel Gabriel, ¿verdad? La visión acerca de lo que iba a acontecer, ¿sí? De las 70 semanas, de los 70 años de cautividad, ¿verdad? 70 años de cautividad. ¿Por qué los 70 años de cautividad? Porque el pueblo de Israel no obedeció a Dios, no obedeció sus mandamientos. Esos 70 años de cautividad, ¿saben por qué fue? Fueron 70 años que ellos no dejaron descansar la tierra. Ellos trabajaban la tierra y no obedecieron que la tierra, que el séptimo año era el séptimo año sabático, que le tocaba descanso a la tierra. Y ellos no lo hacían. No dejaron descansar la tierra durante ese tiempo. Pues 70 años de castigo en el cautiverio por no haber dejado descansar la tierra 70 años. ¿Ven? Eso recibieron. Y luego viene la visión que le da el ángel Gabriel a Daniel acerca de las 70 semanas. Y de ahí se viene Daniel explicando, leyendo eso. Y a nosotros también nos enseña que nosotros estamos entre ese paréntesis, como enseñaba el pastor el otro día. Entonces, vayamos allá a Daniel capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel. Para que vean que no me los estoy cotorreando. Hermano. Amén. Pastor Jorge lea desde el 24 hasta el 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, por más, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tremendo. Ahora, ¿se dio cuenta de qué está hablando aquí también? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Del Mesías. Del Mesías. Desde la orden hasta Del el Mesías. Aquí el centro de esta enseñanza también, el centro aquí es Jesucristo. ¿Sí? No es el pueblo, es Jesucristo. ¿Sí? Porque está diciendo que Él, cuando Él venga y sea asesinado, dice, entonces, ¿cómo es que un hombre, si Jesucristo, siendo hombre, fue asesinado y se hubiese quedado en la tumba, no hubiese resucitado? Entonces, ¿cómo es de que aquí en Daniel, años muchos más antes de que Él naciera, cómo es de que aquí está diciendo que el pecado será desarraigado totalmente? Que será quitado totalmente, ¿sí? Y aquí está hablando de que va a desarraigar el pecado de su pueblo para siempre, ¿sí? Ahora, en nosotros esto ya se cumplió. Amén. Ya se cumplió en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya creímos en Él. El pueblo de Israel todavía no. Algunos todavía, Dios tiene que tratar con ellos, tiene que finalizar con ellos, ¿sí? Y muchos van a creer.
van a creer, van a ser salvos, su pecado va a ser limpiado, va a ser desarraigado, va a ser quitado. O sea, aquí hay mucho material todavía que cortar. Aquí hay mucha tela que romper todavía. O sea, aquí ya está hablando del Mesías. El Mesías iba a venir. Miqueas 5 habla también del Mesías que iba a venir. Isaías 6, Isaías 7:14 habla de que iba a nacer un niño de una virgen. ¿Sí? Y más adelante en el capítulo 9 también dice, porque un niño nos es dado. ¿Y su nombre qué? Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo es de que unos dicen que Jesús no es Dios? Cuando Isaías dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando se le aparece a Manoa, la mujer de Manoa, cuando le va a dar un hijo, que su nombre era Sansón, como juez de aquellos tiempos, dice que el Espíritu de Dios caminaba delante de ellos y la mujer le dijo, mira, dice, el hombre está ahí nuevamente, dice, y él le ofrece comida al ángel de Jehová, porque no era más que Jesucristo, ¿verdad? El ángel de Jehová le ofrece alimento y él dice, no, si tú quieres, presenta un sacrificio. Y cuando él presenta el sacrificio, dice que él sube sobre la llama, ¿sí? Y se dan cuenta, hemos visto al Señor, dice, como dijo Isaías, miserable de mí, dijo Isaías, ¿verdad? Que soy de labios inmundos y he visto yo al Señor. Pero dice que un carbón, bajó un ángel con un carbón y le limpió sus labios. Y Manoa dijo lo mismo. Oh, Dios mío, vamos a morir porque hemos visto al Señor. Y la mujer le dijo, no. Mire qué seguridad de la mujer. No, si él nos hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. Pero él no quiso hacerlo. Él nos vino a decir que vamos a tener un hijo, que va a ser juez, Sansón. ¿Se imaginan? Desde ahí hay enseñanzas del Mesías, de Jesucristo. Por eso cuando aquellos dos iban a Emaús y platicando y tristes, y él se les aparece en el camino y le dice, ¿qué están hablando ustedes? ¿Ya tú no sabes que Jesús fue crucificado y que murió? Y luego y se va con ellos y dice que cuando se sientan y él parte el pan, sus ojos fueron abiertos y él se desaparece y dice, no, dice, pero el Señor les dijo también ahí en Lucas 24, léelo, güey. Lucas 24, o alguien que lo lea, capítulo 24 de Lucas, y nos vamos. ¿24 qué, hermano? 24, 24 y 25 parece. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho por él, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Desde Moisés, desde los salmos y de todos los profetas se hablaba de Jesucristo. Por eso es que él es el centro. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, él sigue siendo el centro. Esa es nuestra fe, de que Cristo vive, de que Cristo está reinando, sentado a la diestra del Padre, y que él resucitó, y que nosotros resucitaremos con él, para estar con él para siempre. Dígame, hermano. ¿El hermano o yo, o un servidor? No sé, ¿usted quería hablar? Sí, un texto nomás que habla del Señor, dice Ezequiel 34:11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Sonó la campana. Nos despide en oración, hermano César. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado de escudriñar tus escrituras, tu palabra, Señor. Gracias, ayúdanos a ser diestros, Padre, en conoceros, Señor amado, para poder presentaros, Señor, tu mensaje a las personas que lo necesitan, que tú quieres que se les hable.
Señor amado, en el nombre de Jesús, que lo sepamos manejar, que lo sepamos, oh Señor Jesús, proyectar, entenderlo, Sí, Padre Señor. Santo, con toda seguridad. Gracias, Señor. Trae al resto de nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, a este lugar para adorar tu nombre. En el nombre de Jesús. Sí, Amén. Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén.